100 menos la edad. Si yo tengo 40 años, la celularidad que yo debo de encontrar en un campo de visión en ese rango debe estar en 60%. Entonces, si ustedes ven la imagen superior, digamos, de toda el área que está ahí visualizada, es un poquito más del 50%, hasta diría 70% de celularidad, ¿no? Es una médula bastante rica, que tiene buena producción. Y cuando acercamos la visión con el microscopio, lo que se ve es la imagen de la derecha. Son células que están en distintos estadios de maduración. Hay células de serie mieloide, serie eritroide, pero hay distintas formas, distintos tamaños y todas tienen una buena morfología. Ya, eso es para que vean cómo es una médula normal, porque ahora lo que vamos a ver se van a dar cuenta cómo es una médula tumoral. Siguiente. Entonces vamos a empezar con mieloma múltiple, el que sigue. Esta es una neoplasia bastante frecuente. Eh, Va a ser una neoplasia hematológica que va a estar presente sobre todo en pacientes muy adultos. Es un promedio, digamos, entre 65 y 70 años de edad la incidencia. Y se va a caracterizar porque van a ser células plasmáticas anómalas. La alteración celular, el tumor parte de esta célula. Normalmente en la diferenciación normal de las células, como ven ahí, hay la célula madre o totipotencial pluripotencial se va a dividir, ¿no? En una serie mieloide y en una serie linfoide. Y de esta célula primordial linfoide van a salir tanto los glóbulos blancos como también las células blancas, que es una diferenciación especial o es una especialización del linfocito B para producir proteínas que nos ayudan en cuanto a la defensa, las inmunoglobulinas. Entonces, cuando una de estas células muta y empieza a dividirse de forma normal, y empieza a infiltrar o abarcar el espacio de la médula ósea, es que va a empezar a manifestarse los síntomas del mieloma. Entonces, estas células pueden meterse o pueden dañar también otros órganos, ¿no? Es por eso que también hay todos los síntomas que están en relación al mieloma que vamos a ver. Entonces, lo que ustedes encuentran en la médula ósea, para compararlo con la médula previa, con la médula normal, es la imagen de la derecha. ¿Ven esas células que parecen como huevitos fritos? Son células con citoplasma un poquito más oscuro del habitual y que tienen un núcleo que es excéntrico, ¿no? O sea, siempre a un costadito. Entonces, la médula se empieza a llenar de esas células. Dentro de los criterios diagnósticos para mieloma múltiple es que estas células estén en por lo menos más del 10% de la celularidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando hacemos el diagnóstico de mieloma? Empezamos a contar célula por célula. Y de 100 células tiene que haber por lo menos más de 10 células de estas características, ¿no? Entonces, es una neoplasia donde hay una proliferación clonal, o sea, es una célula anómala que ha hecho muchas divisiones de células plasmáticas B malignas maduras que producen cantidades anormales de inmunoglobulinas. Y eso nos va a permitir también hacer el seguimiento, el diagnóstico sobre el tipo de mieloma y como les dije, el seguimiento para ver si los tratamientos son adecuados o no. Siguiente. Entonces, el mieloma múltiple, bueno, dentro de sus primeras descripciones están las manifestaciones de la evolución natural de la enfermedad. Esta es una enfermedad que va a atacar a varios órganos y sobre todo el componente más frecuente es el nivel óseo. Entonces, en las imágenes, por lo menos, por ejemplo, la central, se ven lesiones óseas múltiples en, en esa, en, bueno, en los restos óseos, ¿no? De las momias. Entonces ven ahí la calota, hay como huequitos. Entonces esas son, digamos, las imágenes clásicas de la radiografía de mieloma, que les llaman imágenes en sal y pimienta. Entonces son como ligeros agujeros, ¿no? Igual estas lesiones osteolíticas van a estar presentes en aquellos sitios de alta producción o alta
presencia de médula ósea. No sé si recuerdan que en la clase anterior les había dicho que la médula ósea va a estar presente en el interior de los huesos y va a haber algunos huesos que presentan mayor cantidad de médula ósea. Por eso que en la anemia falciforme habíamos visto que para compensar la cantidad de hemoglobina había hiperplasia, ¿no? De esos huesos. Entonces, en esas zonas que habíamos comentado, ¿no? El cráneo, que tiene bastante médula ósea, huesos largos, fémur, por ejemplo, en las caderas, en las vértebras, son los sitios comunes donde vamos a encontrar las lesiones. Y esta imagen de la derecha es una paciente que tenía múltiples fracturas. Entonces estos huesos se vuelven muy, muy delicados y se presentan las famosas fracturas patológicas sin algún evento traumático excesivo, con solamente incluso topes. Es como si los pacientes fueran como vídeos, ¿no? Cualquier cosita se fractura. Entonces ya las primeras descripciones estaban desde 1889, que se describía pacientes con astenia, esto porque eran pacientes que tenían anemia en la evolución de la enfermedad, adinamia por la misma anemia, ¿no? O sea, no podían hacer muchas actividades físicas. Las fracturas patológicas que les comento, el dolor óseo, obviamente por la infiltración ósea. Y los cambios en la orina también porque puede haber eliminación de las proteínas en la orina, y eso se va a visualizar como orinas con espuma. Siguiente. El típico, la mnemotecnia que tenemos es la de CRAB, ¿no? Estas son siglas que vienen del inglés. Entonces tenemos C venía de R de renal impairment, o sea, de daño renal, A de anemia, B de hueso de bone y C de hipercalcemia. Ahí está, me olvido. Entonces, esas son digamos, las manifestaciones clínicas del mieloma. Las 4 que necesitamos, digamos, eran los criterios típicos para que nosotros sospechemos que hay un mieloma. Ahora, en la actualidad, tenemos otros parámetros, digamos, más, digamos, que nos ayudan a identificar que la enfermedad no esté tan avanzada, ¿sí? Pero definitivamente, si encontramos estos síntomas o este tipo de signos, tenemos que sospechar que el paciente tiene mieloma. Lo principal y con lo que ustedes se van a encontrar frecuentemente es con el dolor óseo. Es bastante frecuente que los pacientes lleguen con dolor en columna. Y eso es importante que les demos la atención adecuada al paciente, porque mucho lo vamos a confundir, como son pacientes adultos mayores, con cambios degenerativos. Entonces vienen los pacientes adultos y nos dicen, tengo dolor de columna intenso, entonces decimos, ya es artrosis. Y no le hacemos ni una imagen. Y de ahí resulta que eso pasa en el tiempo y era compromiso óseo. Entonces, si un paciente llega a su consulta con dolor óseo constante, por lo menos una imagen, por lo menos una radiografía para ver que no haya estas lesiones, ¿no? Características de mieloma. Lo que le sigue en frecuencia es la anemia, pero es importante que para el diagnóstico de mieloma tenemos que tener en cuenta que esta anemia no debe ser explicada por otras causas. ¿Por qué? Porque hay distintas causas de anemia, ¿no? Desde la ferropenia hasta enfermedades crónicas. Entonces, cuando yo hago el estudio de anemia, tengo que buscar todas las otras causas, descartar otras causas para que no se confunda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos otra de las manifestaciones del mieloma, que es la falla renal. Entonces, no todos los pacientes que tengan falla renal definitivamente van a tener mieloma. Yo tengo que sospechar en aquellos que tienen algunos signos asociados. ¿Por qué? Porque la misma falla renal te va a dar anemia, ¿no? ¿Por qué? Porque el riñón va a estimular la producción de eritropoyetina. Si hay disminución de la función renal, también va a haber anemia asociada. Entonces, si tengo un paciente con falla renal y anemia, no siempre tengo que pensar que es mieloma. No es algo que vamos a encontrar con mucha asociación. Hipercalcemia está presente en un tercio de los pacientes al debut. Llegan a ser valores de calcio bastante elevados.
y que pueden producir pues trastorno del sensorio. Usualmente llegan pacientes con mucha somnolencia, desorientados, ¿no? Les miden el calcio y está en 12, 13. Signos de hiperviscosidad en algunos tipos de mieloma, en los cuales hay manifestaciones de inmunoglobulina de tipo M. Estas inmunoglobulinas son de cadenas pesadas, entonces suelen presentar este tipo de sintomatología. No es frecuente. Los mielomas tipo IgM son, digamos, son pocos los casos y están más asociados a una presentación como linfoma. Siguiente. Entonces, para empezar con las preguntas para fijar un poquito de conocimiento. ¿Cuál de los siguientes síntomas es más frecuente en los pacientes con mieloma múltiple? Acá lo que habíamos conversado, ¿no? El primero, el principal, el más frecuente va a ser el dolor óseo, compromiso óseo. Vamos a ir revisando una por una. Susceptibilidad a infecciones bacterianas, sí, está presente en el mieloma. Por lo mismo que hay alteración del linfocito B, hay estas células plasmáticas, por más que en su presentación normal, natural, intervengan en la defensa, digamos, en la respuesta inmune, acá son células anormales, producen células, proteínas también anormales. Por lo tanto, el cuerpo, o digamos, el paciente tiene inmunosupresión. Entonces van a ser pacientes que pueden presentar dentro de su clínica infecciones recurrentes. Sí es un síntoma, pero no es el más frecuente. Letargia también puede haber por la anemia, pero vimos que la anemia no es tan frecuente como el dolor óseo. Diatesis hemorrágica puede estar presente. ¿En qué tipo? Sobre todo los mielomas de tipo IgM. Cuando hay hiperviscosidad, cuando hay mucha densidad de la sangre, hay un incremento de riesgo de sangrado. Pero como les dije, este tipo de presentación de mieloma es poco frecuente, ¿no? Polidipsia y poliuria. No, como polidipsia no, poliuria tampoco, no está dentro de los síntomas de mieloma. Siguiente. Ya, entonces hablamos un poquito más de las lesiones óseas. Son lesiones de tipo líticas. Ahora, hay que diferenciarlas de otras lesiones óseas también en neoplasias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el cáncer de mama también te puede dar lesiones óseas, pero son de tipo osteoblásticas. Es diferente el reporte que nosotros vamos a tener en cuanto a radiología. Y la característica es que son ensacabocados, o sea, como en discos, como en monedas, como huequitos. Van a estar localizados, como les había mencionado, en huesos de gran proporción de médula ósea, columna, cráneo, costillas, pelvis, huesos largos. Por eso que hay un estudio que utilizamos usualmente, que es el survey óseo. Son radiografías de este grupo de huesos, ¿no? Entonces nos da una idea si hay manifestaciones o si hay lesiones que sean muy evidentes. Obviamente la radiografía no va a ser un estudio muy sensible. Actualmente, digamos, el gol estándar en imágenes para mieloma es la resonancia. Eso es lo ideal, pero no está presente en todos los centros, ¿no? Siguiente. El segundo síntoma más frecuente, el síndrome anémico. Vamos a encontrar concentraciones de hemoglobina menores de 12 gramos y cuando la hemoglobina va a bajar sobre todo a valores de menos de 10 gramos, vamos a encontrar fatiga, puede haber disnea de esfuerzos. La causa es multifactorial. Desde lo que había mencionado, cuando hay compromiso renal, hay disminución de producción de eritropoyetina. También puede ser por invasión de la médula ósea. Como esas células plasmáticas, esas células tumorales invaden todo el espacio de la médula ósea, definitivamente no dejan espacio para que crezcan los glóbulos rojos. Entonces, por, digamos, ocupación, van a evitar que haya producción de serie roja. Bueno, la lesión renal asociada a la que estábamos hablando, ¿no? Siguiente. Ya. La falla renal va a ser uno de los criterios que habíamos mencionado del CRAP.
va a estar presente en muchos pacientes. La mayoría va a tener unas concentraciones de creatinina un poquito altas, incluso algunos llegan a tener hemodiálisis, ya bien sea de apoyo al debut, y algunos ya llegan a tener digamos, un compromiso renal crónico, dependiendo en cuánto tiempo se haya establecido el diagnóstico, ¿no? Mientras más nos demoremos en hacer el diagnóstico y ya hay compromiso renal, pues la falla renal puede establecerse en el tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar? Las cadenas ligeras que van a estar circulando en sangre van a pasar por el riñón y estas pueden dañar, pueden hacer una lesión a nivel del tejido, del endotelio, y es lo que puede conllevar a estos daños renales establecidos. También puede haber activación del complemento, inflamación periférica. La misma hipercalcemia, hiperuricemia que acompaña al mieloma puede hacer que haya sedimentación de calcio y eso también hacer lesión a nivel renal. También puede estar presente la deshidratación. Siguiente. La hipercalcemia, otro de los síntomas bastante frecuentes, pero no es el único. No es el único cáncer que va a tener hipercalcemia. Por ejemplo, cáncer de mama, así como por lo mismo que tiene lesiones óseas, también puede estar presente con hipercalcemia. Hay que descartar alteraciones de la paratiroide también dentro de los diagnósticos diferenciales. Cuando hay incremento de calcio, también puede haber fatiga, estreñimiento, náuseas, sed, confusión, ¿no? Generalmente los pacientes llegan con trastorno del sensorio, ¿no? Confusos, con sueño. Siguiente. Ya. Entonces, esta pregunta me pareció muy interesante, porque acá ya no te habla de frecuencia de síntomas al debut, sino te dice cuál es la principal causa de morbilidad y mortalidad en pacientes diagnosticados de mieloma múltiple. Te da opciones: insuficiencia renal, infecciones bacterianas, hemorragia, hipercalcemia, amiloidosis. A ver, empecemos con lo menos frecuente, las hemorragias, que les había mencionado que puede haber sangrado en mielomas de tipo IgM como manifestación de hiperviscosidad, pero no es frecuente. Ahora, ¿por qué otro motivo puede sangrar un paciente con mieloma? Algunos pacientes, no todos, no es lo más común, pueden tener también plaquetopenia por ocupación medular, ¿no? O sea, por lo mismo que ocupa las células plasmáticas, al igual que no deja crecer los glóbulos rojos, también disminuye los megacariocitos, que son los precursores de las plaquetas. Pero no es frecuente ver esta manifestación y definitivamente no es la principal causa de mortalidad ni morbilidad en los pacientes. Amiloidosis es un tipo de lo que se llama gammopatía clonal, o sea, está dentro del grupo de enfermedades en las que se incluye el mieloma, en donde hay depósitos, digamos, de estas proteínas anómalas ya dentro de órganos en específico. Puede estar a nivel cardíaco, puede estar a nivel de piel. Son, digamos, altamente mortales, tienen mal pronóstico, pero no es lo más frecuente que se presenten así. O sea, incluso la amiloidosis no es una patología tan frecuente como el mieloma es más. La hipercalcemia puede ser es una causa de morbilidad frecuente, pero no de mortalidad. O sea, en los pacientes sí hay trastorno de sensorio, hay somnolencia, ¿no? Pero no, los pacientes no se suelen morir de eso, ni tampoco de la insuficiencia renal. O sea, si el riñón empieza a fallar, no hay cómo metabolizar, pasa a diálisis, ¿no? ¿De qué se mueren los pacientes con mieloma? De infecciones bacterianas. Entonces, es un paciente que es el suprimido, digamos, de ejemplo, de libro.
Usualmente gérmenes encapsulados, gérmenes oportunistas, hacen infecciones muy severas. Entonces incluso con tratamiento, incluso con tratamiento es una de las principales complicaciones que tenemos. La mayoría de nuestros pacientes con mieloma fallecen por infección. Ni siquiera, porque van a ver, la evolución del mieloma es a largo plazo, pero no, en lo que siempre tenemos que hacer hincapié, lo que tenemos que tener cuidado son las infecciones, porque es lo que va a complicar al paciente, digamos, de forma temprana o va a tener un rápido desenlace. Entonces, la respuesta aquí sería infecciones bacterianas. Siguiente. Ya. Entonces, ¿cómo yo diagnostico mieloma múltiple? Si bien es cierto, puedo sospecharlo en un paciente que tiene anemia, tiene incremento de calcio, tiene lesiones óseas o tiene falla renal. También hay otros elementos que son necesarios para el diagnóstico. Entonces, uno de ellos es la medida de las proteínas, de las inmunoglobulinas. Entonces, nosotros solicitamos el dosaje de inmunoglobulinas y pedimos la electroforesis de proteínas para ver los subtipos de inmunoglobulinas, cuál es su producción, y ahí tenemos que encontrar una proteína anómala. Y ese resultado también nos va a decir de qué tipo es. A eso se le llama un pico M o un pico monoclonal. Para el diagnóstico de mieloma necesitamos que ese pico sea mayor de 3 gramos. En el recuadro de la derecha, el recuadro que está en rojo, esos son los criterios para diagnóstico de mieloma. ¿Y qué es lo que está a la izquierda? Lo de la izquierda, el primero, MGUS, es una gammopatía monoclonal de significado incierto. ¿Qué significa? Que hay algunos pacientes en los que encontramos en los cuales hay una producción de una proteína anómala, tiene un pico monoclonal, pero este es menor de 3 gramos. Cuando yo hago el estudio de médula ósea, encuentro células plasmáticas, sí, pueden ser anómalas también, pero están presentes en menos del 10% de infiltración de la médula ósea. Y lo que te dice ahí también es que no tiene eventos que definan mieloma. ¿Cuáles son los elementos que definen mieloma? El CRAP. No tiene ninguno de esos síntomas asociados. Entonces, ¿qué significa? Cuando un paciente tiene MGUS, esto es una condición que se observa. No todos los pacientes con esta gammopatía monoclonal de significado incierto van a ser mieloma en el transcurso de los años. Se observan, ¿por qué? Porque un porcentaje se ha visto en el seguimiento que en algunos casos, hasta un 30% en el transcurso de los 3 años de seguimiento pueden hacer mieloma, pero no significa que todos van a ser. Entonces, en este grupo de pacientes se les observa, se les hace un proteinograma cada 3 meses, se va revisando si tienen algún síntoma asociado de los que ya hemos conversado. Y de acuerdo a ello, si es que no presentan nada, después de los 2-3 años ya el riesgo de transformación a mieloma pues ya es casi nulo, ¿no? El siguiente recuadro que sigue es un mieloma smoldering. ¿Qué significa esto? Que está entre esos dos, ¿no? Es como que ya está pasando hacia un mieloma, pero todavía no tiene las lesiones que lo definen como mieloma. Acá van a ver, el pico monoclonal ya crece. Está en un pico de más de 3 gramos y también ya hay liberación de proteínas anómalas en la orina. Las células plasmáticas se incrementaron, pero aún no hay eventos que definen a la enfermedad como mieloma. Entonces, en estos pacientes hay que hacer un seguimiento mucho más cercano, ¿sí? Y en algunos casos, dependiendo de cuál es la evolución del paciente, algunos deciden o no iniciar tratamiento. En cuanto al cuadro de la derecha, el diagnóstico definitivo del mieloma va a involucrar cualquiera de los 4 eventos o 4 signos que habíamos mencionado al inicio, el CRAP, y
Lo que se ha agregado en los últimos años es la medida de las cadenas ligeras. ¿Qué es esto? Las proteínas o la paraproteína va a medir las fracciones de estas proteínas anómalas y hace una relación de sus partes, tanto las fracciones kappa o las fracciones lambda. Si empieza a haber ya un incremento anormal, una restricción de cadena que le llamamos de esta proteína, más de 100 veces una respecto a la otra, ya es un criterio a favor de que estemos frente a un diagnóstico de mieloma. Otro elemento que se agregó en los últimos años son los estudios de resonancia magnética, que es la M dentro de este SlimCrab, que en los estudios de resonancia magnética corporal total, yo encuentro más de una lesión focal en cualquier órgano, en la cual yo hago una biopsia y hay células plasmáticas, ¿no? Entonces, ya ven que cada vez se están agregando nuevos ítems para diagnóstico y la idea es ir diagnosticando, digamos, lo más pronto posible el mieloma para evitar que lleguemos a la condición de que ya está avanzado, de que ya hay una falla renal establecida, ya, eh, digamos, la enfermedad se esté manifestando de una forma muy intensa. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer que a lo largo del tiempo, cuando yo inicie el tratamiento, las respuestas vayan a ser menores. Distinto que si yo doy un tratamiento al inicio de la enfermedad. Siguiente. Entonces, las pruebas que vamos a utilizar dentro de los diagnósticos, de los que para poder plantear esos criterios, uno de ellos es lo que habíamos conversado, que es la electroforesis de proteínas. Este estudio lo que hace es ver las proteínas que están tanto en sangre como en orina. Acá ha salido medio borroso, pero este es un gráfico normal. Entonces, todas las proteínas dentro de las inmunoglobulinas que tenemos en sangre se van a clasificar en este cuadro. Esta es la albúmina, el pico más alto siempre va a ser la albúmina y todo lo demás son las otras proteínas presentes en sangre. Cuando tenemos un pico M vamos a encontrar esto, un pico anómalo. Entonces, ven acá hay perdón, no ven el cursor. En la parte inferior ven al lado derecho que hay una montaña bastante alta, ¿no? Ya, eso es la proteína anormal, porque lo de arriba es la gráfica normal, ¿no? Entonces, abajo se puede visualizar un incremento de una fracción de proteína normal. Y eso ya se amplía en estudios que se llaman inmunofijación y en los cuales se ve cuál es qué tipo de proteína es la que está incrementando para poder diferenciarlo en mieloma IgG, de tipo de tipo kappa, de tipo lambda, o sea, van a subdividir los tipos. Dentro de eso, digamos, esa es la prueba de sangre y lo vamos a medir también en orina. Otra parte del estudio diagnóstico es el aspirado de médula ósea para poder ver las células plasmáticas que le mostré al inicio, ¿no? Criterio diagnóstico más del 10% en médula ósea. Puedo pedir radiografías, pero lo más sensible van a ser las resonancias. Abajo mencionan otros estudios de utilidad, puede ser el PET-scan, resonancias de citometría, índice de marcaje de células plasmáticas, extinción de médula ósea es lo mismo de arriba, viscosidad sérica, si yo tengo si esa proteína es de tipo IgM, sí me va a ayudar. Y bueno, tipificación de HLA, eso es para posibilidades de trasplante, pero bueno, acá no. Siguiente. Ya. Entonces, cuando yo tengo un paciente con mieloma, tengo que, hay una clasificación de riesgo, así se le llama.
La más conocida, o bueno, la que utilizamos ahora, porque antes había una clasificación de estadio clínico, de acuerdo a qué tanto era el compromiso, si había falla renal o no, por ejemplo. Pero ahora se utiliza los puntos como la beta-2 microglobulina y la albúmina. ¿Qué es lo que se ha visto? Mientras mayor sea este número de estadio, la sobrevida es menor. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un mieloma debut y tiene una beta-2 microglobulina de 5 puntos, mayor de 5.5, su sobrevida en general es bastante menor que si tuviera una beta-2 microglobulina menos de 3.5 y la albumina normal. Otros, digamos, criterios de riesgo que se han establecido a través del tiempo en los últimos años es el estudio genético, en los cuales se pueden ver que hay mutaciones que están asociadas a menor tiempo de sobrevida de los pacientes. Las alteraciones genéticas de alto riesgo son las que se mencionan ahí, pero no está disponible en todos los centros. Acá en Perú no la tenemos de rutina, ni siquiera en los hospitales grandes. Generalmente estas muestras, estos paneles se mandan a hacer al extranjero. Entonces son pocos pacientes los que tienen estas codificaciones, ¿no? ¿En qué nos puede ayudar? Nos puede ayudar si yo tengo un mieloma que presenta estas translocaciones de alto riesgo, puedo ser un poco más agresivo, mucho más agresivo en el tratamiento de inicio. Siguiente. Ya. Entonces el mieloma va a ser lamentablemente una enfermedad que nunca se va a curar. Eso es importante que lo conozcan, porque la enfermedad o las terapias tienen como objetivo tener una remisión clínica, o sea, disminuir o eliminar en la medida de lo posible las manifestaciones clínicas y disminuir la carga tumoral al mínimo detectable, pero no significa que el paciente va a estar libre de la enfermedad. Y como ven ahí, cuando empieza la enfermedad, empieza por un emegus, como habíamos dicho, ¿no? O sea, hay una proteína normal que está presente, pero sin síntomas, y de ahí van a ir apareciendo hasta que se convierte en un mieloma activo. Entonces, yo empiezo con una primera línea de tratamiento. No todos los pacientes responden a una primera línea. Generalmente en las primeras líneas hay una respuesta más o menos buena, 70, 80% quizás, y hay un grupo que no responde. ¿Cuáles son los parámetros de seguimiento para ver si hay respuesta o no tratamiento? La electroforesis de proteínas. Esos gráficos que vimos son los que nos van a ayudar a hacer el seguimiento del tratamiento. El objetivo durante el tratamiento es que ese pico anormal que encontramos desaparezca, y cuando yo haga el dosaje de cadenas ligeras de estos subgrupos de proteínas, esa relación capa-lambda esté en valores normales. Entonces, una vez que yo logro eso, se le llama que ya está en remisión completa. Pero esa remisión completa no es para siempre. Es muy individual. A algunos pacientes les dura unos meses, a algunos pacientes les dura unos años. Tienen que estar en constante seguimiento y medición de parámetros de laboratorio. Y en lo largo de la enfermedad, la enfermedad va a regresar. Y otra vez ahí dice, ¿no? Terapia de segunda, tercera línea. Entonces hay eso, ¿no? Activación, o sea, hay recaídas y otra vez damos tratamiento, remiten, vamos observándolos o les damos tratamiento de mantenimiento con algunas medicinas, pero otra vez vuelven a recaer, ¿no? Es oscilante. Hasta que ya llega un momento en que ya no te responden con nada, ya has intentado segunda, tercera, cuarta línea, dependiendo de lo que tengas disponible en tu centro, ya llega un momento en que se hace refractario y avanza en su evolución natural, ¿no? Ahora, como ven ahí, los periodos son variables, ¿no?
El gráfico inicial te dice al inicio 2, 3 años, de ahí 1, 2 años, otros 2 años más. Entonces, si tú haces la suma, estamos hablando quizás a lo largo de 10 años, ya los pacientes han pasado por 3, 4 líneas de tratamiento, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que esta enfermedad está generalmente presente en pacientes entre 65, 70 años, digamos que si la enfermedad avanza unos 10 años más o podemos mantenerlo unos 10 años, ya estamos hablando de pacientes que llegan a 75, 80 años, ¿no? Entonces, ya como que la expectativa de vida se equilibra al resto de la población, ¿no? Pero, ¿qué sucede si este mieloma se presenta en pacientes jóvenes? Si bien es cierto, la mayoría va a estar en pacientes adultos mayores, pero ocurre que también lo encontramos en pacientes de 30 años, 40 años, no es lo usual, pero puede un paciente joven también o adulto joven tener esta enfermedad. Entonces, definitivamente a los 40, 50 años ya la enfermedad habrá avanzado y pues su expectativa de vida es significativamente menor al resto de la población. Ahora, otra característica cuando el mieloma se presenta en pacientes jóvenes es que suele ser más agresiva, suele ser mucho más refractaria a los tratamientos. Entonces, generalmente tratamientos de primera línea recaen rápidamente o incluso ni siquiera responden. Eh, y de ahí que nosotros tenemos que ser un poquito más agresivos con pacientes jóvenes. Siguiente, por favor. Y eso va para el tratamiento, ¿no? Hay varios tipos de tratamiento, ahí ven, como pueden ver en la tabla, hay distintas moléculas, se han hecho varios esquemas. Esquemas para mieloma existen como digamos, como estudios que puedan haber. El problema es que nosotros tenemos que diferenciar exactamente si un paciente va a ir o no a trasplante de médula ósea. ¿Por qué? Si bien es cierto, como les había dicho, esta enfermedad no se cura, el trasplante de médula ósea, ¿qué les ofrece? Un mayor tiempo de remisión. Es el tratamiento que les ofrece la mayor cantidad de tiempo posible con enfermedad indetectable. El promedio, digamos, de los pacientes que son sometidos a trasplante, en el promedio de pacientes se espera una remisión que dure por lo menos 2 años. Y no es mucho, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, 2 años es corto, ¿no? Pero para esta enfermedad que es tan variable, 2 años en estos pacientes es bastante. Pero, ¿quiénes son tributarios de trasplante y quiénes no? Teniendo en cuenta que son pacientes muy mayores, los trasplantes de médula ósea definitivamente no se pueden hacer en pacientes muy adultos. En mieloma, usualmente, a ver, en el hospital que yo haya visto, máximo entran hasta los 71, 72 años. Estos trasplantes son de tipo autólogo. ¿Qué significa? Que yo mismo voy a recibir mis células. Pero uno dice, ¿cómo es que si tiene la enfermedad le van a poner sus mismas células? Es que para eso es el tratamiento. Ustedes tienen células tumorales circulando en sangre, reciben tratamiento de inducción que se le llama, que son las combinaciones de todos estos medicamentos, con el objetivo de que todas las células tumorales desaparezcan o estén en el mínimo indetectable. Una vez que hay lo mínimo posible de células tumorales, me van a poner medicamentos para estimular la producción de células normales o buenas. Y cuando yo produzco una buena cantidad de esas células, las colectamos, las guardamos, después pasan al procedimiento que ya es el trasplante de médula ósea. Ingresan a hospitalización, se les da una quimioterapia intensa en donde prácticamente eliminan las células de su médula ósea para que ese terreno de la médula ósea quede libre para que yo te pueda poner todas tus células buenas que ya había colectado. Es como volver a plantar tus propias células, digámoslo así.
pero está indicado en pacientes, digamos, que no sean muy adultos y obviamente que no tengan comorbilidades severas, ¿no? Porque este es un procedimiento, como les digo, ¿no? Requiere quimioterapia o tratamiento de inducción intenso, requiere una quimioterapia previa al trasplante, que es que va a disminuir las células en la médula ósea, va a producir, por lo tanto, también toxicidad a nivel de órganos. Entonces, definitivamente no, cualquiera no tiene indicación de trasplante. Entonces, si un paciente es candidato de trasplante, también existen diversos esquemas de tratamiento. Nosotros, por disponibilidad en el hospital, porque no tenemos muchas alternativas, la triada o los medicamentos en combinación más frecuentemente que van a encontrar son bortezomib, talidomida, dexametasona, pero como ven hay varios esquemas, ¿no? Eh, y aquellos que no son candidatos, hablamos de pacientes frágiles, de pacientes muy adultos, pacientes mayores de 75 años usualmente, damos otras combinaciones que no son tan agresivas o ajustamos las dosis también por edad. Obviamente, pacientes que no son candidatos a trasplante, por lo mismo que estos tratamientos no nos aseguran eh, digamos, un tiempo de respuesta prolongado, van a estar expuestos a que la enfermedad avance mucho más rápido, ¿no? Siguiente. Ya. Entonces, en conclusiones, el mieloma va a ser una de las neoplasias más frecuentes en hematología. Es, digamos, de todos nuestros pacientes son los que más tenemos en cuanto a neoplasias hematológicas. Es una neoplasia en donde hay una producción clonal de células plasmáticas. La hipercalcemia, oh, acá está mal, es el dolor óseo. El dolor óseo o las lesiones óseas son los síntomas más frecuentes en el mieloma múltiple. ¿Ya? La edad y las alteraciones genéticas, como hemos visto, tienen un factor pronóstico importante. La edad, ¿por qué? Porque como les dije, mientras mayores sean, tenemos los dos extremos, ¿no? Mientras mayores sean, mientras más adultos sean, menos tratamiento les voy a poder dar. O el otro extremo, ¿no? Que si son muy jóvenes, va a haber mucho tiempo por delante y la enfermedad suele ser mucho más agresiva. Los tratamientos usualmente se utilizan en tripletas, en combinaciones de 3, porque se ha visto que tratamientos de un solo medicamento o 2 no van bien. El tratamiento de elección es el trasplante de médula ósea, definitivamente, pero no todos son candidatos. ¿Ya? Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ya, a ver, preguntas. Dice, hombre de 65 años diagnosticado de mieloma múltiple IgG-kappa con un nivel de proteína de 2.4 miligramos por decilitro, anemia, insuficiencia renal, hipercalcemia, ni lesiones óseas significativas. Dice, la actitud terapéutica inicial debe ser, o sea, solamente tiene incremento de la paraproteína. No tiene anemia, ni tiene daño renal, ni nada de los síntomas que vimos. La actitud dice, ¿qué es lo que debemos hacer? Tratamiento inicial con esquema melphalan-prednisona. Este es un tratamiento que usualmente damos a los adultos muy mayores, mayores de 75. Segunda opción, esquema melphalan-prednisona talidomida, trasplante de progenitores hematopoyéticos, poliquimioterapia tipo BAT, es otro esquema, no tratamiento inicial, seguimiento inicial, tratamiento ante datos de progresión. Ya. Acá quizás la pregunta está mal planteada, porque acá dice diagnóstico de mieloma múltiple, pero acá no hay diagnóstico de mieloma múltiple. Si vemos y si recuerdan bien los diagnósticos o los puntos de diagnóstico para mieloma, hablaba de proteína de más de 3 gramos, ¿no? Y acá solamente está en 2.4. Entonces, es menos del punto de criterio, ¿no?
Lo otro es que no hay manifestaciones clínicas, no hay anemia, no hay insuficiencia renal, no hay hipercalcemia, no hay lesiones óseas. Entonces, esto no es un mieloma, esta es una gammopatía monoclonal de significado incierto. Entonces, acá la respuesta es no tratamiento inicial, se le hace seguimiento y solamente se inicia tratamiento en caso de progresión. ¿Ya? Pero acá la pregunta está mal planteada en el sentido de que no tiene diagnóstico de mieloma. Siguiente. Ya. De las siguientes, ¿qué afirmación referente a la gammopatía monoclonal idiopática es falsa? ¿Es la más prevalente de las gammapatías monoclonales? Sí, o sea, es la más frecuente. Puede evolucionar a mieloma y otras gammapatías monoclonales agresivas. Otras gammapatías monoclonales, por ejemplo, está la amiloidosis, por ejemplo, ¿no? Pero sí pueden evolucionar, ¿no? O sea, eso también es verdadero. No producen lesiones líticas. Recuerden, cuando hay solo incremento de la proteína, no hay lesiones. Entonces sería verdadera. No suele disminuir la tasa de las inmunoglobulinas policlonales. O sea, quiere decir que si hay que si es que hubiera alteración de las proteínas normales. No, las proteínas normales siguen igual. Lo que cambia es que hay una proteína anómala. ¿Vieron el gráfico? ¿Se dieron cuenta que eh, las columnitas que había de las otras proteínas seguían igual? Lo diferente es que hay una proteína anormal que se agrega. Y la otra alternativa es debe ser tratada sistemáticamente en prevención de la transformación de formas agresivas. Esta es la falsa, porque no todas van a evolucionar a mieloma. Entonces, no se trata, solo se observa. Siguiente. Ya. Entonces, vamos a empezar ya separando un poquito lo que es mieloma. Vamos a hablar de leucemias crónicas. Acá hay varios tipos, pero las más frecuentes o las más comunes, mieloide, leucemia mieloide crónica y leucemia linfática crónica. Siguiente. Leucemia mieloide crónica. Vamos a empezar. Siguiente diapositiva. Es una neoplasia mieloproliferativa. ¿Qué significa mieloproliferativa? Que va a haber una producción anormal o incrementada, en este caso de serie mieloide, que se caracteriza por una proliferación clonal de las células madre pluripotente neoplástica en la médula ósea, debido a la presencia de un gen de fusión BCR-ABL localizado en el cromosoma Filadelfia. Traducción. Hay una mutación adquirida en las células, digamos, en la célula madre de la médula ósea, que va a hacer que esta mutación provoque el crecimiento excesivo de estas células tumorales. Se va a caracterizar en la leucemia mieloide crónica porque va a haber un exceso de crecimiento de células de la serie mieloide, de ahí también que viene su nombre. Pero la mutación está en la célula madre. Esto se los digo porque también por ahí es una pregunta que puede estar presente en algunos exámenes, porque muchos piensan que la mutación está, digamos, en la célula final o casi al final de la maduración mieloide, pero no, la mutación es a nivel de la célula madre. Que se manifieste como incremento de serie mieloide, sí es cierto, pero no es lo único, porque pueden haber pacientes con leucemia mieloide crónica que también tienen incremento de plaquetas, puede haber trombocitosis masiva. ¿Por qué? Porque la mutación viene de mucho más antes. Es una neoplasia que es más frecuente en hombres que en mujeres, edad promedio de presentación 65 años. Siguiente. Entonces, este es un grafiquito bien bonito, en el cual podemos ver las distintas manifestaciones de lo que se llaman neoplasias mieloproliferativas. Dentro de toda la patología, digamos, dentro de este grupo de enfermedades, hay 4 grandes enfermedades. No son las únicas, pero son las más frecuentes. Está la leucemia mieloide crónica,
la policitemia vera, la trombocitosis esencial y la mielofibrosis primaria. Todas ellas se van a caracterizar sobre todo porque hay un incremento significativo de células maduras que vienen de la maduración mieloide. Estas se dividen en un gran grupo, que son las Phi y las no Phi. ¿Qué significa Phi? Que hay una mutación en donde está presente un cromosoma Filadelfia, que lo vamos a ver más adelante. Esta mutación, va a estar presente en la leucemia mieloide crónica. Y todas las otras que vemos ahí, como la trombocitosis esencial, policitemia vera, mielofibrosis primaria, van a ser Phi negativas. Tienen otras mutaciones, JAK2, carreticulina, distintos tipos de mutaciones genéticas. Pero la única que tiene la mutación Filadelfia va a ser la leucemia mieloide crónica. Policitemia vera es cuando hay incremento, sobre todo se presenta clínicamente con incremento excesivo de glóbulos rojos, hemoglobinas muy altas. Trombocitosis esencial va a ser cuando va a haber muchas plaquetas. Generalmente los pacientes suelen debutar con plaquetas en más de 1 millón. Pero como les digo, también en leucemia mieloide crónica puede haber incremento de plaquetas. Pero vamos a encontrar otras, aparte de la mutación, esta Filadelfia que vamos a encontrar, también va a haber mucho incremento de glóbulos blancos, ¿no? Diferente de la trombocitosis esencial que suele manifestarse solo con incremento de plaquetas. Mielofibrosis primaria puede tener mucho de cada una de ellas, puede haber incremento de plaquetas, puede haber incremento de hemoglobina, de glóbulos blancos, pero lo que tiene característico es que cuando hacen la biopsia de médula ósea hay fibrosis, o sea, hay tejido conectivo, zonas de la médula ósea que se van perdiendo por infiltración de intersticial. Siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer un paciente o cómo podemos sospechar que un paciente tiene leucemia mieloide crónica? Va a ser un paciente que viene con muchos leucocitos. Más del 10% o el 10% de los pacientes al debut van a tener más de 100.000 leucocitos. O sea, un gran incremento de glóbulos blancos en el hemograma. Es tanto el incremento que puede producir lo que se llama el síndrome de leucostasis, donde estos glóbulos blancos pueden producir por infiltración insuficiencia respiratoria, trastorno del sensorio. ¿Por qué? Porque en los vasos sanguíneos del cerebro también van a obstruir la circulación y pueden producir hasta ACVs, ¿no? Isquemia. Otro signo que vamos a encontrar es vaso grande. Está presente en 30 a 40 de los pacientes al debut. Es una de las patologías hematológicas que cursa con un vaso muy grande. Algunas otras enfermedades, algunos linfomas también pueden tener un vaso grande, o leucemia de células vellosas también puede tener vaso grande. Va a haber un incremento de la relación mieloide-eritroide. ¿Qué significa esto? Esta imagen que ven acá es una médula ósea de un paciente con leucemia mieloide crónica. A diferencia de la primera médula que vieron, donde había espacios vacíos, ¿no? Acá si ven prácticamente todo está lleno por células. Y estas células se ven más homogéneas. O sea, parece que fueran copias, así como que yo copio y pego, ¿no? Distinto de la médula inicial que vimos, en donde había distintas formas, distintos tamaños. Acá es un poco más homogéneo. Va a haber un sobrecrecimiento de serie mieloide. Sobre todo, ¿qué vamos a encontrar? Mielocitos, metamielocitos, que son células dentro de la diferenciación mieloide. Vamos a encontrar neutrófilos, eosinófilos, en mucha mayor cantidad que los progenitores de glóbulos rojos. La relación normal suele ser de 2 a 1, 3 a 1, o sea, por cada 2 células de serie mieloide, yo voy a encontrar una de glóbulos rojos, o de serie eritroide. Pero acá van a incrementar en valores mucho más altos. Van a ser relaciones de 10 a 1, o sea, por cada 10 células de origen mieloide va a haber
una sola de origen eritrónico. Y lo que marca y es importante para el diagnóstico es la presencia del cromosoma Filadelfia y la mutación BCR-ABL al momento del estudio en el estudio molecular. Siguiente. Entonces, dentro de los síntomas, usualmente vemos a la derecha, puede haber baja de peso, es uno de los síntomas que podemos encontrar, sudoración nocturna, pero algunos pacientes van a ser asintomáticos también, ¿correcto? A veces son solamente hallazgos. Un paciente va al control y encuentran incremento de glóbulos blancos, no encuentran causas. Otros síntomas que puede haber es dolor abdominal, porque si el vaso crece mucho, por distensión, por ocupación de espacio, puede haber también dolor. Puede haber fiebre, pero muchos de los pacientes llegan asintomáticos también. Distinto de la leucemia mieloide aguda, que es mucho más llamativa, ¿no? Que hay disminución de plaquetas, disminución de hemoglobina, yo voy a tener muchos más síntomas, ¿no? Siguiente. Entonces, lo que lo define o lo caracteriza es esta traslocación. ¿Qué es lo que sucede? En los cromosomas de la célula hematopoyética, la célula de la médula ósea, va a haber un reordenamiento. Va a haber una traslocación, un intercambio de fracciones tanto del cromosoma 9 normal como del cromosoma 22. Se excisionan algunos segmentos de cada uno de ellos y se combinan. El pedacito del cromosoma 22 va al cromosoma 9 y el pedacito del cromosoma 9 va al cromosoma 22. Y generan el cromosoma Filadelfia, que en sí es el cromosoma 22 alterado. Ese es el cromosoma Filadelfia. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando existe este cromosoma Fi, esta combinación entre el cromosoma 22 con un pedacito de cromosoma 9, va a codificar un gen de fusión que se llama BCR-ABL. Siguiente. Entonces, eso. Entonces, esa mutación, esa alteración genética va a producir este gen que va a producir a su vez una proteína normal, que es la proteína BCR-ABL. Y esta proteína lo que va a hacer es alterar la división celular. Va a disminuir la apoptosis, va a hacer que la vida media de la célula se prolongue, va a activar su diferenciación y va a alterar también su adhesión. Y todo esto va a hacer que haya una proliferación excesiva de estas células tumorales. Entonces va a haber un sobrecrecimiento porque esta proteína normal lo está ocasionando. Siguiente. Entonces, primera pregunta. La alteración citogenética característica de la leucemia mieloide crónica es lo que acabamos de ver, la traslocación 922. Es la que le da también el diagnóstico. ¿Ya? Esa sería la clave. Siguiente. Entonces, cuando yo tengo un paciente con leucemia mieloide crónica, es importante definir en qué estadio clínico está o en qué parte de la enfermedad está. La evolución natural de la leucemia mieloide crónica tiene estas fases: fase inicial o fase crónica, fase acelerada y la fase blástica, que es la fase final. ¿Qué es lo que me va a diferenciar o qué es lo que va a definir en qué fase está? Cuando yo hago el estudio de médula ósea, voy a ver la cantidad de blastos. ¿Qué son los blastos? Son células tumorales inmaduras. Mientras más blastos haya, me está hablando de que la enfermedad ya ha avanzado y se ha convertido en una leucemia aguda, que es el equivalente a la fase blástica o a la crisis blástica de la leucemia mieloide crónica. Entonces, una leucemia mieloide crónica puede pasar a ser una crisis blástica, es un cuadro clínico de leucemia aguda. Entonces, como ven,
Fase crónica puede durar, puede oscilar el tiempo en el que está, puede estar presente en un paciente. Digamos, sin tratamiento puede estar 5 o 6 años, en el mejor de los casos. Y puede haber incremento de blastos, ya, hasta, digamos, 10-15%, ¿no? Suele ser asintomática. El paciente no tiene mayor síntoma hasta que generalmente en un hallazgo de laboratorio encuentran los glóbulos blancos incrementados. Fase acelerada, ya empiezan a aparecer células más inmaduras. Ya hay la proporción de blastos está en 16 a 30%, ya hay otros síntomas, como acá hay mayor infiltración o digamos las células tumorales están siendo más agresivas, puede haber ya anemia, puede haber cansancio, el vaso va a seguir creciendo, entonces ya es más sintomático. Y la fase blástica, como les había dicho, ya es la fase terminal. La sobrevida cuando un paciente tiene este diagnóstico y sin tratamiento, digamos, la mortalidad es bastante temprana. ¿Qué pasaba hace algunas décadas? No estoy hablando de siglos, estoy hablando de décadas. Hace algunas décadas, esta evolución natural de la enfermedad era bastante crítica. Como no había mayor tratamiento disponible, los pacientes que tenían diagnóstico de leucemia mieloide crónica iban avanzando en la enfermedad. La mayoría, dentro del año del diagnóstico o hasta 2 años, ya evolucionaban a fase blástica y morían prontamente. Entonces, prácticamente el diagnóstico de leucemia mieloide crónica en un paciente era una sentencia de muerte. Ya, a ver, siguiente, por favor. Dice, un hombre de 60 años presenta molestias en hipocondrio izquierdo desde hace 5 meses. En el hemograma muestra 50.000 leucocitos con neutrofilia, o sea, son células maduras. Lo que te quiere decir acá es que no hay blastos o células inmaduras, que son lo que caracteriza la leucemia aguda. Neutrofilia, basofilia o sinofilia, o sea, son células maduras de la serie mieloide. Y presencia de formas inmaduras de forma serie mieloide ya, pero la mayoría son neutrófilos, basófilos o sinófilos. Hemoglobina en 14 gramos. No hay anemia, como pueden ver. Plaquetas está dentro del rango normal, 450.000. En la exploración física destaca una esplenomegalia palpable a 4 centímetros de revuelve costal. O sea, hay un vaso grande. Entonces tenemos glóbulos blancos incrementados, la mayoría son células maduras y un vaso grande. Entonces tengo que pensar en leucemia mieloide crónica. Dice, indique cuál sería su actitud inicial. ¿Realizar un ataque abdominal en busca de anopatías para estadio G? No. Acá, ¿qué es lo que quieren diferenciar? Que pudiera ser un linfoma. No sé si ya han tenido la clase de linfoma, pero los linfomas también pueden ir con un vaso grande, pueden ir o no con síntomas de anemia, pero su manifestación clínica no suele estar presente con glóbulos blancos muy incrementados como en este caso, ¿no? Entonces, no, esto es más para linfomas. Esplenectomía diagnóstica o terapéutica. No, porque quitar el vaso acá no va a ayudar en nada, ¿no? O sea, la esplenectomía no está visualizada ni siquiera en el manejo de la leucemia mieloide crónica. Reciben el tratamiento y ese vaso se va a disminuir de tamaño, no necesitamos sacarlo. Distinto que es, por ejemplo, en algunos linfomas, en algunas, en el PTI, por ejemplo, anemias congénitas, en donde sí nos va a tratar la enfermedad, ¿no? Realizar estudios citogenético y molecular para establecer el diagnóstico. Esta es la respuesta, porque como les había dicho, va a haber incremento de glóbulos blancos, puede haber un vaso grande, pero lo que nos da el diagnóstico cuando es una enfermedad mieloproliferativa es la presencia del cromosoma Phi en el estudio citogenético y la mutación BCR-ABL en el estudio molecular. Entonces la clave es la tercera. Iniciar quimioterapia intensiva de forma urgente, no, porque ni siquiera acá sabemos en qué fase está y las fases crónicas no van con quimioterapia. Radioterapia esplénica no es un tratamiento que antes se hacía para mielofibrosis, vasos grandes, pero ahora ya no se suele hacer. Siguiente.
Entonces, bueno, esta es un poquito de la historia en de la descripción de la leucemia mieloide. Entonces, bueno, se ha ido, lo que es importante de recalcar acá es que, como ven, en el 1960 se descubrió recién el cromosoma Filadelfia, ¿no? Entonces, son hallazgos que son relativamente nuevos, ¿no? En los años 80 se encontró la mutación y, como ven, en 1998 sale el primer ensayo clínico para imatinib. O sea, ¿qué es el imatinib? Es un inhibidor de tirosina quinasa. Lo que hace es detener esa división celular anormal a través de las vías que estimula esa mutación BCR-ABL. Esto fue lo que cambió la historia en la evolución de la LMC. Como les decía antes, el diagnóstico era prácticamente fatal. No había mucho que hacer con los pacientes. Todos los tratamientos que se les daba en realidad no funcionaban mucho. Hasta que llegaron estas moléculas. Siguiente. Entonces, estas moléculas tienen unos 30 años ya en comercialización. Y esta es toda la historia de lo que se le daba a los pacientes, ¿no? Antes, arsénico incluso entre los primeros tratamientos, radioterapia, para tratar de, digamos, disminuir la carga tumoral a nivel del vaso, igual con pocos resultados, casi nulos. De ahí empezaron otras moléculas como busulfán, hidroxiuria, en donde, si ven acá en el lado izquierdo, son los datos para el puntito verde, las respuestas no eran buenas. La sobrevida global, o sea, el tiempo que vivían los pacientes cuando iniciaban la enfermedad en fase crónica era entre 35 a 60 meses, una vez que iniciaban este tratamiento. O sea, igual morían, ¿no? Y iban entre el 12 y 24 meses, llegaban a 12 a fase acelerada, y fase blástica. Los que se diagnosticaban en fase blástica vivían hasta un año como máximo. De ahí vinieron terapias de trasplante de médula ósea. Mejoraron un poquito la sobrevida, pero el trasplante de médula ósea no es un tratamiento, digamos, inocuo como creo que algunos sectores de la población creen, ¿no? El trasplante de médula ósea tiene por sí mismo una mortalidad de 30%. Entonces, los que sobrevivían, algunos les iba bien y otros les iba mal. Y obviamente, si estaban con una enfermedad muy, pero muy activa o ya avanzada, los resultados igual eran malos. Llegaron otras moléculas antes de los años 90, como el interferón alfa, que hasta ahora se utiliza, sobre todo en gestantes, pero igual la sobrevida aumentó quizás, dice ahí, 78% a los 10 años, pero igual no seguía sin ser una sobrevida igual al de la población en general. Cosa que cambió en los años 90 cuando llegaron estos inhibidores de tirosina quinasa. El tratamiento fue tan efectivo, o sea, la enfermedad se controlaba o se quedaba estable en fase crónica, no avanzaba, tanto así que la sobrevida o la expectativa de vida de estos pacientes logró igualarse al resto de la población. Entonces, ahora, al tener un diagnóstico de leucemia mieloide crónica, eh, digamos, ya no es una noticia de muerte, ¿no? La mayoría va a responder a estos tratamientos, el 80% responde a estos tratamientos, y por ahí hay un 20% que es refractario, ¿no? Pero son pocos casos. Siguiente. Y bueno, y tiene la facilidad que es una pastilla. O sea, es una pastilla que sí, que hasta el momento todavía está establecido que tienen que tomar de por vida, pero que, que les, digamos, que tenga una alta respuesta, que pueda igualarme la sobrevida al resto de la población, pues va bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen estas pastillas? Lo que hace el imatinib, se va a unir a esta proteína anómala, esta proteína BCR-ABL, y va a evitar todos estos efectos que hacía la oncoproteína, ¿no? Que incrementaba la señalización para estimular la división celular. Va a impedir eso.
Entonces ya no va a haber tanta replicación. Siguiente. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones en relación a la leucemia mieloide crónica es correcta? Vamos a buscar la verdadera. El cromosoma Filadelfia se produce a partir de una translocación recíproca de los genes de los cromosomas 15 y 17. No, es 9 y 22. El cromosoma Filadelfia aparece en precursores granulocíticos, eritroides, megacariocitos, linfoides y fibroblastos medulares. No habíamos dicho que estaba en la célula madre, ¿no? El cromosoma Filadelfia es una alteración del cariotipo útil como marcador diagnóstico de la LMC, pero sin relación a la patogenia de la enfermedad. Falso. ¿Por qué? Porque sí tiene relación con la patogenia. Este mismo cromosoma Filadelfia es el que va a producir el oncogen. Entonces, es tanto un marcador diagnóstico como está involucrado en la patogenia. Cuarta opción, el oncogen BCR-ABL codifica una proteína P120 con actividad tirosinquinasa aumentada. Esta es correcta. Esto sí es verdad. Lo que va a hacer es incrementar la división, ¿no? Y la quinta opción, que también es falsa, es el mxilato de imatinib, es un fármaco citotóxico alquilante utilizado en la fase crónica de la enfermedad. Esto es falso, ¿por qué? Porque no es un alquilante. Alquilantes son medicamentos que van a actuar directamente sobre el DNA de las células tumorales. Este no actúa sobre el DNA, actúa sobre la vía de señalización. Siguiente. Ya. Entonces, como decía ahí en la pregunta anterior, el seguimiento, no hablaba de seguimiento, perdón. El seguimiento de la enfermedad para ver si el tratamiento es efectivo o no, se puede hacer en base a esos parámetros que hemos visto, que son la presencia o no del cromosoma Filadelfia y la presencia de la mutación BCR-ABL. Una vez que yo empiezo tratamiento con estos inhibidores de tirosinquinasa, esas anomalías van a ir desapareciendo, porque van a dejar de dividirse estas células anormales. Por lo tanto, su cantidad va a estar disminuida. Entonces, yo, dependiendo de cuánto tiempo haya pasado desde que inicié el tratamiento, voy a ir viendo que los porcentajes, tanto en mutación cromosómica, van a disminuir hasta anularse, y las mutaciones moleculares que yo puedo detectar por PCR van a disminuir a valores muy, muy bajitos, que llegan hasta menos de 0.1%. A eso le llamamos una respuesta molecular mayor. Esos son los objetivos en general de la leucemia mieloide crónica. ¿Qué es lo que se ha visto? Cuando se llega a esas cargas tumorales casi indetectables, es que los pacientes tienen mejores sobrevidas en lo largo del tiempo. Y el tiempo que damos para que se logren esos objetivos son alrededor de un año, un poquito más, ¿no? Tienen que llegar a esa respuesta molecular mayor. Va a haber algunos pacientes, como les había dicho, que no logran tener estas respuestas. Tenemos que hacer un seguimiento cada 3 meses. Y en el caso de que veamos que ya hay refractariedad o que no está disminuyendo los porcentajes como esperamos, ya podemos plantear algunas terapias más agresivas, ¿no? Porque ya vemos que son pacientes refractarios. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es el más característico de la leucemia mieloide crónica? Tenemos como opciones el cromosoma Filadelfia, la esplenomegalia palpable, la disminución de la fosfatasa alcalina granulocítica, el aumento del ácido úrico sérico, el reordenamiento BCR-ABL. Ya. Las tres del medio pueden estar presentes en varios tipos de patologías, ¿no? Desde el linfoma, las leucemias, puede haber todos estos cambios. Pero lo que es característico de la leucemia mieloide crónica es el cromosoma Filadelfia y el reordenamiento. Ahora, ¿cuál elijo? Lo que es más característico va a ser el reordenamiento del gen BCR-ABL. ¿Por qué? Porque estos valores de reordenamiento
pueden seguir estando detectables aun cuando el cromosoma Filadelfia no lo sea. Es decir, la sensibilidad es mucho mayor para las mutaciones BCR-ABL. Entonces, por eso es que es, eh, digamos, la respuesta correcta y también va a ser el parámetro con el cual vamos a hacer seguimiento. Cuando ya este gen está detectable en valores de menos de 1%, usualmente el cromosoma Filadelfia ya desaparece del estudio genético. Siguiente. Ya. Entonces, terapia de primera línea tenemos los inhibidores de tirosina quinasa que les había conversado. Hay varios tipos. El más antiguo, el imatinib. Y tenemos otras moléculas que se han ido agregando en el tiempo, que son el dasatinib, nilotinib, bosutinib, hay varios. Y se han ido agregando, ¿por qué? Porque hay pacientes que son refractarios obviamente al imatinib y eso porque se ha ido averiguando que hay algunas mutaciones que los hacen refractarios. Siempre el mecanismo efector es la inhibición de la tirosina quinasa, ¿sí? De la división celular, pero por distintas vías, ya sea por bloqueos directos, por bloqueos indirectos, pero todo a nivel a ese nivel, ¿ya? Cada uno de ellos tiene distintos efectos adversos distintos. Obviamente que mientras más nuevos sean, son un poquito más tóxicos en general. Con lo que siempre iniciamos nosotros es imatinib, hasta ahora en las guías internacionales es la terapia de elección. Y bueno, las siguientes moléculas, algunas están disponibles acá, otras no. Tenemos dentro de los medicamentos antiguos o que se utilizaban antes del imatinib, el interferón alfa. Este es un medicamento que, como habíamos visto, tiene tasas de respuesta, que ofrece una sobrevida, digamos, libre de enfermedad de algunos meses. No es la terapia ideal, pero es útil en aquellos pacientes que no puedan recibir imatinib, por ejemplo, gestantes. Entonces, ¿qué pasa si una paciente tiene leucemia mieloide crónica y está gestando? No le puedo dar imatinib porque es teratogénico, pero el interferón alfa sí puede ser utilizado sin daños al feto. ¿Ya? Hay otras moléculas nuevas que se han lanzado, como por ejemplo es el ponatinib. Esta es una molécula muy efectiva y está indicado cuando hay una mutación especial que se llama T315I. El problema es su costo. Siguiente, por favor. ¿Y cuándo un paciente con leucemia mieloide es candidato a trasplante? Básicamente en algunos escenarios. Por ejemplo, que reciba tratamiento con inhibidor de tirosina quinasa y no responda. Eso nos habla de una enfermedad más agresiva. Como les había dicho, es un porcentaje bajo, el cual va a ser refractario, pero ya esa condición hace que ya sea candidata a trasplante. Obviamente, con todos los riesgos que conlleva, este es un trasplante distinto al del mieloma. Este es un trasplante alogénico. ¿Qué significa? Que van a recibir células madres de otra persona. Idealmente tiene que ser de la persona que tenga mayor compatibilidad genética. En este caso siempre van a ser hermanos de papá y mamá los que tengan las mejores posibilidades de tener la misma carga genética que el paciente, ¿no? Se hacen los estudios de histocompatibilidad o de HLA, que se llama, para ver si hay coincidencia, ¿no? En la carga genética. Definitivamente los mejores donantes van a ser ellos que sean HLA idénticos, pero en el caso de no tener esa posibilidad, van a trasplantes que se llaman haploidénticos. Significa que comparten solamente una porción de todos los genes. Usualmente suele ser una coincidencia del 50%. Eso para, digamos, algunos donantes que pueden ser tanto hermanos, papá, mamá, por ejemplo, ¿no? Pero definitivamente si tienen una carga genética distinta,
va a haber más riesgo de que haya rechazo de ese trasplante porque tienen antígenos distintos, ¿no? Puede haber complicaciones que pueden ser más severas. Ahí la mortalidad incrementa un poco más. Siendo este tratamiento un tratamiento tan agresivo, es de elección solamente para aquellos que tengan resistencia. Bueno, en las últimas guías lo plantean como resistencia por lo menos a 2 inhibidores de tyrosina quinasa de segunda generación, no el imatinib por sí mismo, sino 2 de segunda generación, o que tengan fase acelerada. O sea, es decir, que tengan ya la presentación, perdón, que están en fase acelerada, o sea, que ya están, teniendo un incremento de blastos y que no tengan una respuesta óptima de acuerdo a los parámetros que habíamos visto en ese cuadrito, o de que por sí inicien la enfermedad en una fase blástica. Es decir, que se esté comportando más como una leucemia aguda, ¿no? Pacientes que tengan esas características sí o sí tienen que ir a trasplante de médula. Siguiente, dice, preguntas. El tratamiento de primera línea, ojo, en un paciente de 65 años de leucemia mieloide crónica en fase crónica, o sea, recién está empezando la enfermedad, debe hacerse dice, debe basarse en quimioterapia intensiva hasta alcanzar la remisión completa. No hemos hablado en ningún momento de quimioterapia. Segunda opción, hidroxiuria oral para mantener valores leucocitarios normales. No, este es un tratamiento antiguo y obviamente los objetivos no van a ser el conteo de leucocitos, va a ser la disminución de la mutación. Tercera opción, imatinib mesilato de forma indefinida. Sí, esa es la indicación de primera línea. Inhibidor de tirosina quinasa de cualquier, ya sea imatinib, dasatinib, el que tengamos disponible y de forma indefinida. O sea, una vez que el paciente tiene el diagnóstico, debe continuar el tratamiento prácticamente de por vida. Si bien es cierto, ahora se han igualado las expectativas de vida, aún no está establecido la posibilidad de que los pacientes puedan eh, suspender el tratamiento en algún momento. Se está viendo, digamos, estudios en los cuales ya se hace la suspensión tras 5 años en pacientes que tienen buena respuesta, pero hay un 50% de posibilidad de que retorne la enfermedad. Por eso todavía esos retiros están incluso bajo ensayos clínicos, no son parte de guías estandarizadas. Cuarta opción, interferón alfa hasta máxima respuesta citogenética, no, porque como les había dicho, no era la primera opción. Y usualmente el interferón alfa no suele negativizar del todo la respuesta citogenética. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos, como han visto, no es la primera línea de tratamiento, ¿no? Entonces la respuesta es imatinib de forma indefinida. Siguiente. Siguiente pregunta. En un paciente de 25 años, diagnosticado de leucemia mieloide crónica hace 6 meses, ¿cuál entre los siguientes es el tratamiento de mejor resultado? ¿Cuál le va a ofrecer mejores tasas de respuesta? Te dan opciones: interferón alfa, busulfán, hidroxiuria, trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos a partir de un hermano HLA compatible o trasplante autólogo. Entonces de por sí eliminamos el trasplante autólogo porque en ningún momento está indicado. Los otros tratamientos como interferón, busulfán, hidroxiuria, como les había dicho al inicio de la presentación, tienen tasa de respuesta bastante baja. Acá la mejor opción de respuesta es el trasplante, solo porque no hay como opción imatinib o ningún inhibidor. Por eso te dice cuál entre los siguientes. No quiere decir que sea el mejor tratamiento o el que esté indicado de primera línea, sino que entre todas esas opciones, el que le va a ofrecer mejor resultado definitivamente va a ser el trasplante de médula ósea. Ya, entonces esa sería la respuesta, la 4. Siguiente. Ya. Y ahora para la tercera parte, que es bien larguito, vamos a hablar de LLC. La leucemia linfocítica crónica es otra neoplasia hematológica. Digamos, se parece
parece un poco a la leucemia mieloide crónica en el sentido de que también va a haber incremento de producción de células, en este caso de origen linfoide. Siguiente. Es una proliferación clonal de linfocitos maduros anómalos que tienen antígenos CD5 positivos en su superficie. Va a infiltrar la médula ósea, o sea, estas células tumorales van a estar presentes en médula ósea cuando ya haga el aspirado, y también va a haber una infiltración de vaso, el vaso va a crecer. Siguiente. Ya. Usualmente todas estas son patologías de pacientes adultos mayores en general. Edad media 70 años, acá son un poquito mayorcitos. Va a estar mucho más presente también en varones. Es la leucemia más frecuente en el mundo occidental, ¿sí? Y algunas, bueno, se están encontrando en el tiempo algunas translocaciones, algunas mutaciones. Ahora, todavía esto no está, digamos, definido del todo, no es tan claro como la leucemia mieloide crónica, cada vez se encuentran algunas alteraciones más, pero dentro de las principales y las que le dan mayor factor de riesgo pronóstico, o un mal pronóstico, mejor dicho, son, por ejemplo, la mutación de TP53. Entonces, estos paneles cromosómicos, bueno, estos paneles que se llaman NGS tampoco están disponibles de forma frecuente acá. Suelen igual mandarse al extranjero, igual como en el mieloma, pero se encuentran estas alteraciones que están mencionadas, ¿no? Siguiente. Entonces, parecido a la leucemia mieloide crónica, como pueden ver en la imagen, en el que hay mucho crecimiento celular en la médula ósea. Pero estas células anormales van a ser linfocitos maduros. No son blastos como la leucemia aguda, sino son linfocitos. Distinto de la leucemia mieloide crónica, que había incremento de células mieloides, ¿no? Y había incremento de neutrófilos, mielocitos, metamielocitos, basófilos, eosinófilos. Acá no, son de serie linfoide. Entonces, ¿en quiénes yo sospecho de una leucemia linfocítica crónica? Pacientes que tengan usualmente también hallazgo incidental, un hemograma con linfocitos más de 5.000, ¿sí? Va a haber una clonalidad, o sea, todos estos van a tener antígenos en su superficie que van a ser positivos para CD5, CD19, CD20 y CD23. Todos son igualitos, se llama clonalidad. Y tengo que diferenciarlo de lo que se llama un linfoma de células pequeñas. ¿Cuál es la diferencia? El linfoma de células pequeñas, o SLL en siglas en inglés, también van a ser linfocitos maduros que crecen descontroladamente, pero la diferencia es la presentación clínica. El linfoma de células pequeñas se va a presentar como adenopatía sobre todo, o como masas. No va a haber esa infiltración de médula ósea. La leucemia amiloide crónica lo que lo caracteriza es que va a infiltrar médula ósea y va a haber ese incremento de linfocitos en sangre. ¿Sí? Pero la patología, digamos, es la misma. Lo distinto es la presentación clínica, nada más. Siguiente. Entonces, ¿cómo es que se inicia esta enfermedad? Parte de un linfocito anormal, que se llama el linfocito monoclonal B. Entonces, al inicio, ¿qué es lo que va a pasar? Puede haber linfocitos en los cuales se encuentran estas alteraciones, o sea, son linfocitos clonales, todos igualitos, dentro de que en la citometría de flujo van a tener esos marcadores que habíamos encontrado, pero no llegan a incrementar en un número significativo. Usualmente van a estar en valores menores de 5.000. No va a haber incremento de ganglios o incremento de hígado o vaso, como sí va a haber en la leucemia linfocítica crónica. No va a estar asociado tampoco ni a anemia, ni a plaquetopenia, que puede estar presente en la LLC.
Y estas alteraciones a nivel de estos linfocitos B anómalos puede que progresen o no a leucemia linfocítica crónica. Ahí ven que la progresión es 1 a 2% de todos los casos por año. O sea, no todos los que tienen unos marcadores anormales van a progresar a enfermedad. A veces los encontramos como hallazgos. A alguien se le ocurre hacer una citometría de flujo por alguna otra razón y encuentran clonalidad, o sea, linfocitos anormales incrementados, pero que no tienen ningún otro marcador de enfermedad, solo se observa, nada más. Siguiente. Entonces, empieza con un linfocito normal, el cual por razones desconocidas empieza a presentar marcadores anómalos dentro de su superficie, ese es el linfocito monoclonal, y algunos ya se transforman en una leucemia linfocítica crónica. ¿Qué alteraciones se han visto, se han encontrado? Mutaciones de TP53 asociadas, BCL2, CF3B1, NOTCH1, o sea, distintos cambios moleculares que pueden estar relacionados a ese cambio, pero no todos los pacientes que tienen una clonalidad en sangre van a evolucionar a enfermedad. Siguiente. Entonces, ¿qué síntomas pueden estar presentes aparte del incremento de glóbulos blancos, que son linfocitos? Vamos a encontrar en el paciente. Puede haber un incremento de vaso y puede haber ganglios en regiones cervicales, axilares, inguinales. Entonces, el examen físico es muy importante dentro del diagnóstico para el LC, porque también nos va a permitir establecer el estadio o, digamos, la infiltración que tiene el paciente y si yo voy a iniciar o no voy a iniciar tratamiento. Siguiente. Ya. Entonces, la LLC es una enfermedad que se le llama indolente. Quiere decir que en su evolución va a tardar años incluso. Entonces, el solo hecho que yo tenga linfocitos anómalos incrementados no significa que el paciente requiera tratamiento, porque no va a haber ningún otro síntoma asociado. Muchos de estos pacientes suelen cursar asintomáticos. Van a un control y encuentran leucocitosis con linfocitosis. Y si no hay nada más, solo se observa. Acá ven dentro del cuadrito que en aquellos pacientes que solamente encuentran linfocitosis sin ningún otro signo asociado, puede incluso tener pueden estar digamos, en ese estado hasta por más de 15 años. Entonces, a eso se les llama, la conducta es observar. Dentro de la evolución de la enfermedad pueden ir apareciendo lo que les había mencionado. Puede incrementar el tamaño del hígado, el tamaño del vaso, puede haber anemia, pueden disminuir las plaquetas. Y todos estos parámetros nos van a ayudar para clasificarlos dentro de subgrupos de riesgo. Obviamente, mientras más síntomas haya, mientras más compromisos haya, quiere decir que la enfermedad va a ser más sintomática y ya la sobrevida va a disminuir. Acá hay dos scores que son importantes para la categorización de esta enfermedad. El RAI, que te habla de la presencia de incremento de linfocitos asociados a adenopatías, incremento de vaso, hígado, y también tiene en cuenta parámetros de hemoglobina y plaquetas. Y el BINET te va a hablar de qué tanto compromiso ganglionar hay. Si hay más compromiso ganglionar, los estadios crecen y sobre todo si ya hay disminución de hemoglobina y de plaquetas, como ven en los dos casos, ya el paciente se encuentra en alto riesgo. ¿Por qué? Porque hay una mayor infiltración tumoral, ¿no? Que ya está causando otro tipo de sintomatología. Siguiente. Entonces, a ver, empezamos con las preguntas. En un paciente con 60 años, buen estado general, exploración física normal, o sea, hasta ahora todo ok. Dice, hemograma con 70.000 leucocitos. O sea, viene con leucocitosis y
el 90% de estos leucocitos van a ser linfocitos. Entonces, más de 50.000 leucocitos van a ser linfocitos. No tiene anemia, no tiene plaquetas bajas. El diagnóstico más probable es una leucemia linfocítica crónica, lo que acabamos de ver, ¿no? Incremento de glóbulos blancos y cursa completamente asintomático. Acá podemos elegir la respuesta 2 porque esta DIVA, como habíamos visto en el score de Ray, que solamente hay incremento de glóbulos blancos, no tiene asociado nada más, ni ganglios, ni incremento de vaso, nada. A eso se le llama estadio. Y el tratamiento que debe seguir es que no precisa tratamiento, solo se le observa hasta que haya evolución de la enfermedad, hasta que haya alguno de los parámetros que hemos visto. Siguiente. Entonces, dentro de los síntomas que pueden haber, incremento de tamaño ganglionar, que puede estar en cuello, axilas, a nivel estomacal también en imágenes se pueden encontrar, o a nivel inguinal. Sensación de falta de aire, si es que hubiera anemia. Dolor abdominal o sensación de llenura precoz. ¿Por qué? Porque si el vaso crece mucho, por ocupación de espacio también va a comprimir el estómago. Fatiga también, si es que sobre todo asociada a anemia, pero también por la misma enfermedad puede haber sintomatología de cansancio, fatiga. Sudoración nocturna. Sudoración nocturna, fiebre y fiebre son síntomas que están muy asociados a neoplasias en relación con origen linfocitario. Por ejemplo, linfomas van a encontrar los síntomas B, ¿no? Que acá también pueden estar presentes, que son baja de peso, sudoración nocturna y fiebre o sensación de alza térmica. Entonces, estos síntomas pueden estar presentes. Infecciones también, la inmunidad en el paciente con LS está bastante comprometida, puede haber infecciones a repetición, similar como los pacientes con mieloma. Disminución de apetito también puede haber por un compromiso general, como síntoma general. Siguiente. Entonces, estos son todos los marcadores dentro de la superficie del glóbulo blanco anómalo, que como ven, muchos se comparten o tienen similitudes con otros tipos de linfoma. Por eso que algunos síntomas generales van a ser similares, sobre todo los síntomas B. En el caso del LLC van a tener marcadores CD5 positivo y que, por ejemplo, linfomas de manto, que son un poquito más agresivos, también presentan este marcador, pero a su vez tienen otros un poco más, un poquito distintos o más presente, digamos, que le van a dar su característica de agresividad. Este tipo de leucemia crónica, su curso es muy indolente, como ya les he mencionado. Entonces, la mayoría de los pacientes no requieren mayor tratamiento, salvo haya alguno de los parámetros como anemia, un vaso muy grande, una baja de peso significativa. Recién ahí los pacientes son tributarios de tratamiento. ¿Por qué? Porque todo tratamiento que podemos utilizar puede conllevar efectos adversos. Entonces, lo que se ve o lo que se hace en toda patología es cuantificar cuánto de complicaciones o de riesgo voy a tener dando un tratamiento que puede ser potencialmente tóxico versus solamente observar al paciente. Definitivamente, cuando no hay mayor compromiso, cuando solamente hay incremento de glóbulos blancos, el riesgo de complicaciones es mucho menor que iniciando algún tratamiento que puede ser tóxico. Siguiente. Entonces, acá vienen los criterios de actividad de enfermedad, que es justo lo que les estaba diciendo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de actividad de enfermedad, tenemos distintos parámetros para ver. Uno es, por ejemplo, que la hemoglobina disminuya a menos de 10 gramos. Si ya vemos eso es porque, ojo, la enfermedad puede estar avanzando. Las plaquetas, si las plaquetas empiezan a disminuir a menos de 100.000, también es un criterio de actividad. Si ese vaso empieza a crecer o es un vaso muy grande, si me empiezan a aparecer muchos más ganglios en imágenes o si estos son conglomerados ganglionares que son
que tienen un diámetro mayor de 10 centímetros. Si la linfocitosis, o sea, si el incremento de glóbulos blancos está siendo significativo. Acá es más de un 50%, no es más de un 50% en un periodo de 2 meses, o se duplicó la cantidad de glóbulos blancos en un periodo de 6 meses. Si es que hay anemia o trombocitopenia inmune. Ahora, este punto es importante. ¿Por qué? Porque la LLC, al igual que algunos linfomas, va a estar asociado a alguna patología inmune, como es anemia hemolítica o trombocitosis o trombocitopenia inmune. Incluso tanto así que en algunos casos puede haber disminución de hemoglobina y tenemos que ver si es que hay anemia hemolítica autoinmune, porque si es así, el tratamiento es dirigido hacia la anemia hemolítica inmune, no es en el tratamiento dirigido hacia la LLC en general. Entonces puede haber activación de autoanticuerpos, digamos, desencadenados por la enfermedad. Y es que otro marcador de actividad es el compromiso extranodal, o sea, fuera de los ganglios, ¿no? Si es que hay compromiso en el pie, en la piel puede haber leucemia cutis, puede haber compromiso pulmonar también, derrame pulmonar, puede haber en pacientes con LLC o compromiso renal. Si es que hay síndrome consultivo, si es que mi paciente empieza a bajar más de 10 kilos en 6 meses, si es que tiene fatigas significativas que prácticamente lo hacen estar postrado en cama todo el día, o si tiene fiebre por más de 2 semanas sin evidencia de infección, o sudoración nocturna por más de un mes sin evidencia de infección. Entonces, todos estos parámetros los tenemos en cuenta para decidir si iniciamos o no tratamiento. Entonces, la mayoría de los pacientes solamente se observa. No se vayan a asustar cuando un paciente tenga diagnóstico del LC y lo vean con 50,000 leucocitos, 100,000 leucocitos. Si no tiene ninguno de estos parámetros que estamos mencionando, si no hay anemia, si no hay plaquetopenia, si no hay fiebre constante, si ese vaso no está muy grande, nada, déjenlo ahí nomás. Obviamente que tenga su control por hematología, pero no requiere más. Siguiente. Ya, pregunta. Un paciente de 63 años con leucemia linfática crónica en estadio A. Estadio A que era solamente incremento de glóbulos blancos sin nada más. Acude a emergencias por un cuadro de ictericia desde hace 48 horas. Ictericia, ojo, justo de eso hemos hablado la clase pasada. Ictericia y cansancio. La exploración física solo revela algunas microadenopatías cervicales, o sea, parece que no fuera la enfermedad, ¿no? O sea, no hay incremento de ganglios, un leve soplo sistólico polifocal, ya, en soplo cardíaco. El hemograma revela leucocitos 36,000. O sea, sí, los glóbulos blancos están incrementados, pero no es un incremento excesivo. La hemoglobina, hay anemia, 6.7. Y eso explicaría también el soplo, ¿no? Es un soplo de anemia. Plaquetas normales tampoco han bajado. Bilirrubinas totales incrementadas a predominio indirecto. DHL en 1000. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Que hay disminución de hemoglobina con aparentemente hemólisis, ¿no? Acá no tenemos reticulocitos, lo ideal sería tener el valor de reticulocitos. Y te dice, indique cuál de las siguientes pruebas o combinación de pruebas serán de mayor utilidad. Entonces te dan alternativas. Ecografía hepática, sideremia, ferritina B12 y ácido fólico, test de Kunz directo, niveles de reticulocitos, serología de parvurios. Si me dan una a elegir, o sea, el cuadro clínico parece de una anemia hemolítica, ¿no? Entonces yo tengo que diferenciar si es autoinmune o no. Entonces acá quizás la mejor opción sería el test de Kunz directo. Pero igual, o sea, si a mí me dicen puedo elegir múltiples, elegiría test de Kunz directo con niveles de reticulocitos, ¿no? Definitivamente para establecer la hemólisis, ¿no? Pero es por lo que les había mencionado, porque la LLC puede ir con anemias hemolíticas inmunes, como también con trombocitopenias inmunes. Entonces, en este caso, de confirmarse que es una anemia hemolítica autoinmune,
iniciamos el tratamiento con corticoides, como habíamos visto en la clase pasada. Entonces, los pacientes suelen responder bien al tratamiento con corticoides. Se nivelan los valores de hemoglobina y nada más la enfermedad sigue estando en estadio A, no es que haya cambiado. Siguiente. A ver, ¿cuál de las siguientes complicaciones no es propia de la leucemia linfocítica crónica? Infecciones oportunistas por virus de herpes. Sí, puede haber infecciones oportunistas, reactivaciones virales, sí, también es bastante frecuente. Anemia hemolítica autoinmune, lo que ya habíamos hablado, es una de las principales complicaciones. Hipogammaglobulinemia. Esto es característico de los pacientes con LLC. Tienen una disminución de las inmunoglobulinas. Infiltración en el sistema nervioso central. Esta es la característica incorrecta o la opción incorrecta. La infiltración del sistema nervioso central es frecuente en leucemias agudas de tipo linfoide, LLA, pero LLC no. Neumonía neumocócica sí es una de las complicaciones frecuentes por la inmunosupresión, ¿no? Todo lo que sea reactivaciones, infecciones, sí están muy asociados a LLC. Siguiente. A ver, señala la afirmación correcta respecto a la leucemia linfocítica crónica. ¿Existen blastos en periferia al comienzo de la enfermedad? No, no hemos hablado de blastos, siempre hemos hablado de linfocitos maduros. Se produce crisis blástica en el 5% de los pacientes. No, la evolución de la leucemia linfocítica crónica en caso de que avance la enfermedad, o mejor dicho, se transforme, no es como la leucemia mieloide crónica, que avanza hacia una leucemia aguda. Acá lo que puede pasar es que se puede transformar a un linfoma de alto grado, un linfoma difuso. Incluso tiene un nombre que es síndrome de Richter, pero no va hacia una leucemia, sino un linfoma de alto grado. La 3, no siempre hay infiltración linfoide en la médula ósea. No, lo que habíamos dicho, ¿no? Que era lo que le diferenciaba del linfoma de células pequeñas, ¿no? En este caso sí va a haber infiltración de la médula ósea. Se trata siempre con busulfán, ¿no? Y la quinta opción es frecuente la ausencia de síntomas al hacer el diagnóstico. Esa sería la respuesta correcta, ¿no? La mayoría de pacientes van a ser asintomáticos. Siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento, no hay consenso sobre el régimen de tratamiento a elegir. Va a ser muy importante los parámetros de cada paciente y sobre todo un parámetro importante va a ser la edad. No podemos dar tratamientos muy agresivos a pacientes muy adultos. Como han visto, la edad media de debut es 70 años, entonces son pacientes que tenemos que individualizar la terapia. Tenemos varias alternativas, dentro de ellos fludarabina, clorambucil, ciclofosfamida, algunos medicamentos que no tenemos como bendamustine. Acá usualmente utilizamos rituximab, que es un anticuerpo monoclonal. Podemos utilizar ciclofosfamida también, pero no tenemos muchas alternativas de tratamiento. Felizmente no, la mayoría no va a requerir tratamiento. Siguiente. Y eso es todo. Ha sido una clase larga, son varios temas. No sé si alguien tiene alguna duda. Doctora, buenas noches. Una consulta. ¿Se sabe más o menos en cuánto o en cuántos años es la evolución desde un paciente asintomático a una fase que se le dé tratamiento en linfoide crónica? Puede tardar muchos años, ¿ah? Hay pacientes que toda la evolución de su enfermedad no producen síntomas, ¿no? Como por ahí había un cuadro que podía ser hasta 15 años, ¿no? Que estén en esa fase. Es muy individual, pero suelen estar, la mayoría van a ser estacionarios. Ya, pero entonces solo es observación y en caso de que entren infecciones, tratamiento antibiótico, ¿no? Sí, o salvo que encuentres alguno de los parámetros que son los que indican tratamiento, ¿no? Que hemos mencionado. Si no, solo se observa. Ya, gracias.
¿Alguna otra pregunta que tenga? Ya, entonces, si no hay preguntas, bueno, la